Buenas noches a cada uno de ustedes y es un gusto para mí poder exponer este tema y pienso que como todos son de mucha importancia. Sin embargo, el tema del racismo, el que me toca exponer en esta noche, no ha sido muy común tocar este tema en la iglesia, así que vale la pena porque es una situación, el racismo es una situación que ha afectado a todas las sociedades. Quiero comenzar eh, citando un pensamiento de Nelson Mandela que dice de la siguiente manera: nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, su origen o su religión. Las personas deben aprender a odiar, y si pueden aprender a odiar, se les puede enseñar a amar. Me gustaría que se queden con ese pensamiento pegado en la mente, porque surge de una persona que no era cristiano, no pertenecía al pueblo de Dios, fue una figura mundial, sin embargo no era cristiano. Y dijo estas hermosas palabras, para mí son tan hermosas estas palabras y que podemos aprender mucho de ellas. El racismo como ideología, aunque posteriores estudios demostraron que no existe como ideología, es tan abarcativo y perjudicial que, siendo en el mundo en donde toma su mayor connotación, afectando a todos los estratos sociales, termina por dominar el sistema religioso. La iglesia verdadera no ha sido la excepción. En ella se observan conductas racistas, presentándose a veces de manera tan sutil que en la mayoría de los casos no se nota. Solo las personas que se vuelven conscientes respecto al racismo lo podrían notar y por ende hacer algo para erradicarlo. Y yo les voy a decir que hay mucha razón en que a veces se den situaciones de racismo en la iglesia, porque todos pues descendemos de alguna etnia en donde de manera consciente o inconsciente fuimos culturizados en modelos estereotipados de cualidades y conductas, como ser el rechazo de ciertas personas por el color de su piel. Es algo que se da, es muy común. Rechazo por su creencia, rechazo por sus costumbres, por su fisonomía, etcétera. Entonces, el racismo nos ha afectado a toda la humanidad. Así que es algo muy abarcativo y muy dañino a la vez. La definición de racismo: ideología que defiende la superioridad de una raza frente a las demás. El racismo puede incluso justificar la eliminación física de las razas consideradas inferiores. Y eso ha sucedido a lo largo de la historia de la humanidad, como en el caso de Adolfo Hitler, es un ejemplo de eso, que aprisionó y mató a millones de personas debido a que quería distinguir a su raza pura y superior de todas las demás. Imagínense qué niveles alcanza el racismo. Así que no es algo como para no tenerlo en cuenta, no es algo para tenerlo de menos, porque realmente es una situación que perjudica mucho a la iglesia. Hablo a la iglesia, perjudica también demasiado. Quiero dar algunos datos relevantes en cuanto al racismo. Algunas cosas que se han dado en la historia. Hay muchos datos, hay mucha información, pero he seleccionado solamente algunos pocos datos.
El racismo como construcción ideológica históricamente es originario del periodo colonial europeo, en el cual denigrar para oprimir fue la regla de oro que permitió justificar todo el orden económico y social injusto que la dominación colonial impuso en África, América, Asia, Oceanía. Esta perversión ideológica generada por el racismo colonial busca justificar la superioridad de unos sobre otros a partir de categorizaciones y jerarquías biológicas y culturales. Entre los siglos XV y XX, época del colonialismo y del postcolonialismo, basados en estos supuestos ideológicos, se construyen la impunidad del genocidio de los amerindios y el tráfico de esclavos africanos. Eso trajo el colonialismo europeo. Un colono describió a los nativos americanos como malas gentes de escasa humanidad, excepto en la apariencia, ignorantes de civilidad, de arte, de religión, más brutos que las bestias que cazan, más salvajes e inhumanos que un país salvaje no tripulado, que más que habitar, merodean. Cautivos también de la tiranía de Satán en absurdas devociones, locas herejías, maligna molicie y activa y sangrienta maldad. Así, un colono definió a los indios americanos. Un ministro anglicano en Barbados afirmó que los negros eran bestias y no tenían más alma que las bestias. Los africanos eran considerados intelectual y moralmente inferiores a los blancos. Algunos declararon que descendían de los simios. En 1906, Ota Benga, un pigmeo, fue mostrado como el eslabón perdido en el zoológico del Bronx en Nueva York, junto a simios y a otros animales. Vea usted estos datos tan importantes, los niveles que han alcanzado el racismo, la ignorancia, la inmadurez. Henry Morton, explorador y periodista británico y nacionalizado estadounidense, dijo que los caucásicos tenían los cerebros más grandes y que por ello era la mejor raza. El teórico racialista Stewart Chamberlain, que constituiría un modelo a seguir para Adolfo Hitler, concibió a los nórdicos como los pueblos celtas y germánicos originarios, así como algunos pueblos eslavos. Cuán terrible realmente ha sido la historia que ha forjado el racismo, en torno al racismo. Ha sido terrible. Quiero decirles que en Esparta, Grecia, según la historia, los niños que no nacían, que no consideraban aptos, los que no eran considerados aptos o que eran muy débiles o tenían desperfectos físicos al nacer, entonces los llevaban al monte Taygeto o Taygetus, que en su parte más alta mide 2.410 metros de altura. Y entonces los niños eran arrojados desde ahí. Eso es lo que relata la historia. Entonces, eso tiene que ver con el racismo, porque creían que
se iba degradando la raza si permitían que estos niños con defectos o si eran muy débiles, desnutridos, entonces iban a perjudicar la raza. Y tenemos el primer punto. ¿Por qué algunas personas creen que la Biblia aprueba el racismo? Hay muchos grupos, hay movimientos, muchas personas, no solamente los ateos, que creen que la Biblia aprueba el racismo. ¿Por qué llegan a esa conclusión? He aquí algunas razones lógicas. En el siglo XIX se desarrolló en Europa una interpretación racista del texto de la Biblia. De ahí viene entonces el por qué muchas personas consideran que la Biblia avala el racismo. Según esta interpretación, la Biblia indicaría que hay tres razas humanas provenientes de los tres hijos de Noé, como es Sem, Cam y Jafet. De Sem descendieron los judíos y árabes, de Cam los negros y de Jafet los blancos, según esta interpretación. Esta visión bíblica de la humanidad dividida en razas se complementa con la llamada maldición de Canaán, cuando Noé maldijo al hijo de Cam. Y esto se encuentra en Génesis, capítulo 9, versículo 18 al 29. La esencia de este texto es de que Noé maldijo a Cam. Esta interpretación fue ampliamente difundida, esta interpretación de la Biblia, y que ha influido en toda la población mundial. E incluso enseñado a los jóvenes, esta interpretación fue enseñada a los jóvenes africanos por las autoridades coloniales y los misioneros católicos y protestantes a través de los libros escolares belgas durante la primera mitad del siglo XX. Ahorita, en 1950, no hace mucho, 70 años apenas. Y estas personas instruían, eran colonizadores, fueron allá a África, y esta gente extranjera enseñaba a los nativos de África que ellos, los africanos, eran inferiores a los blancos. Y estaban involucrados el sistema religioso, estaba involucrado el catolicismo y también el protestantismo. En la actualidad hay grupos ateístas, escépticos y hasta cristianos sin buen fundamento que enlistan más de 100 pasajes bíblicos que los tipifican como racistas y miran a Dios como el autor del racismo. Pero vamos a ver algunas cosas de estas. Algunos de los textos no vamos a tocar demasiado por el tiempo, pero en Levíticos capítulo 19 y también en Deuteronomio capítulo 22, versículos 9 al 11, en estos dos pasajes casi es similar lo que dice que mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie, tu campo no sembrarás con mezcla de semillas, y no te pondrás vestido con mezcla de hilos. Este es un texto que ellos tipifican como racista por el hecho de que Dios no le permitía al pueblo de Israel mezclar a los animales que se ayuntaran, animales de otras especies, como se puede ver en la actualidad, que sí, lo hacen como para sacar las mulas, por ejemplo,
salen de las bestias mulares, salen de la yegua y lo que es el burro. Entonces, Dios estaba prohibiendo este tipo de práctica y aún no podían mezclar las semillas que iban a sembrar en el campo. Ahora, ¿por qué razón Dios le prohibía al pueblo de Israel hacer este tipo de mezcla? Pues según la historia, resulta que los pueblos vecinos, que los gentiles, que eran paganos, tenían prácticas como estas. Y Dios toma al pueblo de Israel como pueblo santo o un pueblo apartado, aparta a este pueblo y pues por esa razón no quiere que se confundan en las prácticas que hacen los paganos, en este caso los gentiles en aquel entonces. Entonces, todas estas prácticas tenían un significado en el paganismo y es la razón por qué Dios prohíbe al pueblo de Israel seguir ellos también la práctica de los paganos. En Génesis capítulo 9, versículo 21 al 25, está hablando acerca de Noé que maldice a Cam y lo que ellos dicen es que esa maldición era para los negros, de ahí surgieron los negros. Entonces, por esa razón, por esa interpretación que surgió en Europa en el siglo XIX, por esa razón se toman como texto racista. En Génesis capítulo 15, versículo 18 y capítulo 15, versículo 18 al 21, es otro texto que estos grupos toman como racista. Y dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los almoneos, los eteos, los fereceos, los afaitas, refaitas, los amorreos, los cananeos, los jereceos y los jebuseos. Entonces, ellos lo que dicen con respecto a este texto es que era una tierra que ya estaba habitada y Dios le da esta tierra al pueblo de Israel y el pueblo de Israel tiene que echar de estas tierras a estas personas que tenían muchos años de vivir en ellas, de estar habitando esas tierras, ya tenían ciudades construidas, pero va el pueblo de Israel y los saca a filo de espada. Entonces toman este texto como racista, porque dicen Dios toma al pueblo de Israel como superior y va a sacar a los inferiores, porque eso es el racismo. Ponen una raza como superior o sobre otras razas, según ellos. Pero en este caso, Dios elige al pueblo de Israel no porque era superior como personas, no porque era superior genéticamente al resto, sino que lo toma porque eran la descendencia de aquellos varones piadosos que tuvieron fe en él, que siguieron sus estatutos, y el pueblo de Israel era el producto de los lomos de aquellas personas, y entonces Dios hizo promesa, le prometió a Abraham, a este hombre que él lo llamó su amigo. Con eso podemos entender qué tan fuerte era la fe y la fidelidad de Abraham, y él le prometió estas tierras. Entonces después iba a introducir a su pueblo ahí, cumpliendo esa promesa que le había hecho a Abraham. Y en el caso de los gentiles, no es que los miraba inferiores genéticamente. El problema es que ellos se habían apartado en pos de dioses ajenos. Ellos se habían entregado a la idolatría y por esa razón Dios se había apartado de ellos. Si ustedes
recuerdan la historia, por lo que han leído en Génesis, cómo se fue separando y un hilo muy delgado de personas vino haciendo la voluntad de Dios, de modo que cuando vino el diluvio de como aproximadamente 6.000 millones de personas, 8 son salvas. Y es posible que Noé era el más justo entre todos los 8, es posible, no sé, pero podría ser, porque de él habla mucho el texto bíblico. En Deuteronomio capítulo 6, capítulo 7 y versículo 6 es otro texto que ellos tipifican como racista, porque dice el texto, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Entonces dice, Dios escogió a los judíos, a este pueblo, y lo consideró superior al resto. Pero, ¿qué era lo especial del pueblo de Israel? Dice que Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Bueno, lo que hacía especial al pueblo de Israel eran las raíces de donde venían. Eso era una. Y la otra es que se regían por la ley de Dios. Dios les dio el antiguo pacto, les dio la ley por medio de Moisés. Y al cumplir la ley de Moisés, esto les hacía personas especiales para Dios. Es como en la actualidad, los cristianos, los que vivimos de acuerdo a la fe en Cristo Jesús, los que hacemos su voluntad, no somos superiores genéticamente que el resto del mundo de ninguna manera, sino que somos especiales para Dios en el sentido de que caminamos de acuerdo a su ley. Esa es la diferencia. Otro texto, hay muchos textos, y tenemos Mateo capítulo 10, versículos 5 y 6. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino samaritano no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, ellos siempre están señalando estos textos como juzgando de que Dios hace acepción de personas. Sin embargo, Dios deja establecido por medio de Jesucristo que tiene un plan redentor para el pueblo de Israel, que era su pueblo elegido, su pueblo especial, porque a ellos les había dado su ley, pero las naciones se habían apartado en pos de sus dioses. Esa era la diferencia. Entonces él, en su intento de rescatar a su pueblo, envía a sus discípulos primeramente a la casa a rescatar a las ovejas perdidas, que son los hijos de Israel. Pero luego ya sabemos nosotros la historia, que por la rebeldía de ellos alcanzamos nosotros como gentiles. Debemos estar claros de que Dios en numerosas ocasiones pronunció juicio y castigo sobre una nación o grupo de gente. Sin embargo, esto siempre fue basado en sus acciones, en las acciones de las personas y no por su raza, no por cuestiones raciales. Nunca basó Dios el castigo por algún tipo de raza. En Jeremías capítulo 18 y versículos 7 al 10, este otro texto dice, en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que hablé, que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hicieren lo malo delante de mis ojos,
no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Y ahí no está hablando solo del pueblo de Israel, está hablando de las naciones. Cuando Dios determinó castigar al pueblo de Israel, vamos a darle vuelta a esta situación. Cuando Dios determinó castigar a su pueblo por haberse apartado de la obediencia y pervertirse como las naciones vecinas o ir en pos de dioses ajenos, algunas veces se volvieron a la idolatría, muchas veces se apartaron del consejo de Dios. Dios castigó a este pueblo, a su pueblo, de la misma manera que hizo con los gentiles. No hizo diferencia. Los entregó en manos de Babilonia, de los egipcios, de los asirios. Así que él castigó al pueblo de Israel cuando merecieron el castigo, también los castigó. Y tenemos una pregunta, cabe preguntar, ya que la esclavitud está relacionada con el racismo, pero esta pregunta será nuestro segundo punto. Y dice así el segundo punto: ¿por qué Dios no condenó la esclavitud? Porque tenemos en la Biblia se expresa hacia los esclavos con mucha naturalidad. Habla de los esclavos con mucha naturalidad. Quiero comenzar señalando que no solo en la Biblia no se condena la esclavitud, sino que en ningún párrafo de la literatura antigua se menciona algo al respecto. Parece ser que ningún escritor pensaba en ello. Eso solo indica una cosa: esa acción, la esclavización, era común, era una cuestión común. La lógica me dice eso, no puedo pensar en otra cosa. Ahora bien, entonces Dios era racista en ninguna manera. Después de analizar muchos pasajes bíblicos y también algunos escritos seglares, he llegado a algunas conclusiones. Las cuales haré de conocimiento de ustedes. Número 1. Se escucha un grito de Dios en toda la Biblia, el cual es inevitable oír, que nos dice que Él no interfiere en el desarrollo de las naciones, en sus culturas ni en sus prácticas. Dios creó estándares de buena convivencia y de esperanzas celestiales, pero las naciones decidieron qué hacer o qué seguir, rechazando el consejo de Dios. Y entonces, Dios simplemente no interviene en ese tipo de asuntos. Ahora, número 2, la esclavitud no siempre se practicó por racismo. Algunos se entregaron voluntariamente a la esclavitud para pagar o para honrar alguna deuda. Eso se lee en Levítico capítulo 25, versículo 39 hasta el 55. Otros fueron castigados con esclavitud por el delito de asalto. Asaltaban una casa, lo capturaban, entonces podrían hacerlo pagar su castigo siendo esclavo. Los prisioneros de guerra normalmente los esclavizaban. Los hijos de Israel esclavizaron a los cananeos que conquistaron en las tierras prometidas. Esto está en Jueces capítulo 1, versículo 28. Y número 3, ya que las naciones optaron por esclavizar en diversas circunstancias, Dios creó leyes, estableció reglas a favor del esclavo, con el fin de protegerlos. Así que
Lejos de apoyar la esclavitud, Dios protegió a los esclavos, sabiendo que las sociedades se vuelven clasistas y crueles. Entonces, Dios no apoyó la esclavitud, no interfirió en el orden de las naciones, como querían, en qué tipo de orden iban a seguir, porque era el deseo de ellos. De hecho, cuando el pueblo de Israel miró a las naciones vecinas que tenían un rey, pidieron ellos un rey. Querían vivir teniendo un rey. Y Dios, por medio del profeta, le mandó a decir al pueblo de Israel las consecuencias de tener un rey. Cómo iba a ser la situación ya teniendo un rey. Pero ellos querían un rey. Y ellos lo querían y Dios, pues entonces les permitió. Era el gusto de ellos. Y entonces esas reglas se encuentran en Éxodo capítulo 21, versículo 20 y versículo 26, capítulo 23, versículo 12, Éxodo capítulo 12, versículo 44. Dios también estableció reglamentos para que un esclavo hebreo pudiera ser liberado. A dicho proceso se le llamó manumisión. Se podía comprar y liberar a un individuo, de modo que si a alguien le daba pesar que un amigo de él, un conocido, una persona, estuviera sirviendo como esclavo, podía comprarlo y ponerlo en libertad. Era una regla que favorecía a los esclavos. Esto está en Éxodo capítulo 21 y en el versículo 8. Un esclavo herido permanentemente por su amo debía ser puesto en libertad. Era otra regla que favorecía al esclavo. Los hebreos no debían ser retenidos como esclavos por más de 6 años. Deuteronomio 15:12. El año jubilar, que ocurría cada 49 años, era liberar a todos los esclavos israelitas. Levítico 25:50. Y llegamos al punto número 3. En el punto número 3, dice, ¿cuál es la actitud de Dios frente al racismo? ¿Qué actitud tiene Dios frente al racismo? Bien, Dios habla en su palabra de linaje, de naciones, de pueblos, etcétera. Nunca se refiere a personas o grupos de personas como si unos fueran genéticamente superiores a otros. Nunca en ninguna parte de la Biblia podemos encontrar tal aseveración. De hecho, en la iglesia no dejó a personas encargadas de dirigir como teniendo señorío sobre los demás, ni por ganancias deshonestas. Cuando nosotros que estamos al frente de una congregación, no estamos ahí para tener señorío, para enseñorearnos frente a los demás. De hecho, dice el Señor que el que quiere ser grande, pues hágase siervo de todos. Esa es la realidad bíblica. En Hechos capítulo 17 y en el versículo 26, dice de la siguiente manera: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Puede ver, de una sola sangre quiere decir que genéticamente Dios no hizo diferencia. Genéticamente toda la humanidad somos iguales, no importa el color de piel, no importa la fisonomía. Genéticamente todos somos iguales delante del Señor.
Cuando investigamos lo que la Biblia dice, en realidad, el mensaje claro de principio a fin es que Dios ama a todos y no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y aquí está refiriéndose a todas las naciones. No quiere Dios, la voluntad de Él es que ninguno perezca, que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Él. Este texto realmente, y otros que vamos a leer, aplasta cualquier idea de racismo que tengan las personas. También el apóstol Pablo se enfrentó al racismo en las Escrituras y nos dejó una enseñanza de las más conmovedoras que encontramos en el Nuevo Testamento, y está en Gálatas capítulo 3, versículo 28, y dice de la siguiente manera: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Vea, así que Dios no hace acepción de personas. ¿Cuál es la actitud de Dios frente al racismo? Esta es la actitud de Dios frente al racismo, abriendo sus brazos para todas las personas por igual. Algo interesante también en el amor de Dios es que justo antes del éxodo del pueblo de Israel, justo antes del éxodo de Egipto, Dios incluyó una provisión para que los no israelitas pudieran ser parte de su pueblo si ellos obedecían su ley. Eso está en Éxodo capítulo 12, versículos 48 y 49. Qué interesante esto. Y aquí ya nos pasamos al Antiguo Testamento, en aquel entonces, en el principio, cuando Dios estaba rescatando al pueblo de Israel de Egipto. Dios entonces incluye provisiones para que aquellas personas que no son judíos, que no eran judíos, tuvieran oportunidad. Dice en este texto: mas si algún extranjero more contigo y quisiera celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Entonces Dios abre la puerta de esta forma, y dice el 49: la misma ley será para el natural y para el extranjero que habita entre vosotros. Esa es la maravilla de Dios. Esa es su bondad, el amor sin medida que Él tiene desde el principio, y será por los siglos, por la eternidad. Ese es el amor de Dios, esta es su naturaleza, y en estos textos lo podemos ver. En el antiguo Israel, Dios hizo docenas de provisiones en la ley para proteger, cuidar y respetar a los extranjeros que vivían entre ellos, entre los judíos, y permitirles participar en la adoración a Él en el tabernáculo. Esto se encuentra en Éxodo capítulo 20, versículo 10, 22, 21 y capítulo 22, versículo 21. Y en Levítico, a mí me gusta este pasaje de Levíticos, de Levítico en capítulo 19, versículos 33 y 34, porque Dios manda a los hijos de Israel no rebuscar la viña ni recoger el fruto que se cae, y eso tiene un propósito. Dice ahí el versículo 33: cuando el extranjero more con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Oiga, no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo. Eso era desde la antigüedad. Ese texto a mí me encantó, porque no es
en el Antiguo Testamento es que las personas que tildan a la Biblia como racista y a Dios como promotor del racismo, ¿qué pueden decir contra este texto? Contra este texto donde Dios está mandando al pueblo de Israel a amar al extranjero que está entre ellos como a ellos mismos. Porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Hay cientos de textos que nos muestran el profundo amor de Dios por toda la humanidad. El amor de Dios para con todos se resume bien en Apocalipsis capítulo 7 y en el versículo 9. Dice de la siguiente manera: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Para mí, este es uno de los textos que resumen completamente el amor de Dios, porque ahí está hablando Juan de la visión que tuvo de estas personas salvadas. Y ahí podemos ver que habían de todas las naciones, de todas los pueblos, de todas las lenguas, de todas las tribus, estaban ahí, porque Dios había salvado de todos los lugares. En conclusión, como hemos podido comprobar, con la Biblia no se puede justificar el racismo. Ya eso lo tenemos muy bien comprobado, que con la Biblia no se puede justificar el racismo. Y otra cosa, la pseudociencia quiso validar el racismo poniendo en práctica la eugenesia, que esto es el buen origen, una ideología, lo cual se fusiona con la ideología política del eugenismo, pero los estudios científicos posteriores dejaron sin valor sus argumentos. Actualmente, el racismo no puede justificarse científicamente, como ha quedado demostrado en los últimos años, por las diferentes investigaciones que han abordado esta problemática. Las razas no existen ni biogenéticamente ni científicamente. María González dice: las razas biogenéticamente no existen, pero el racismo sí, como ideología. Ahora, el racismo en la iglesia tiene alguna forma de manifestarse. Como ustedes pudieron ver que en la introducción hablé que en la iglesia de Cristo no había sido la excepción, también se presenta algún tipo de racismo en la iglesia. El racismo en la iglesia a veces se presenta de forma muy sutil, en forma de broma, de chiste y de burlas. Así se presenta el racismo en la iglesia. Quiero decirles que en una ocasión con Juan Manuel hemos tenido bastante confianza, y una vez le hice una broma que me hizo sentir mal después, y al siguiente año que nos volvimos a ver, entonces yo lo llamé aparte y le pedí perdón al hermano José Manuel. Eso hace muchos años, no sé si él recuerda. Bueno, tiene una buena memoria el hermano Juan Manuel, pues debe recordar que le hice una broma muy fea, y ahora que soy consciente de lo que es el racismo, me doy cuenta qué tan mal, qué tan grave era la situación. Y gracias a Dios que en aquel entonces, sin entender muy bien la situación, me sentí mal y fui y hablé con él y le pedí perdón. Y gracias a Dios que el hermano Juan Manuel me perdonó.
en forma de bromas, de chistes y de burlas. Y yo le voy a decir, lo más grave de estas tres cosas puede ser la burla. Siempre me viene a mi memoria aquellos jóvenes que se burlaban de el profeta Eliseo, se estaban burlando diciéndole calvo, y Dios hizo que salieran osos del bosque y los despedazaron. Entonces Dios reaccionó de esa forma cuando estos muchachos se estaban burlando, no estaban mostrando respeto. Entonces, por medio de burlarnos, tal vez porque alguna persona es baja de estatura o porque otro es muy alto, y en la iglesia se da este tipo de racismo realmente. Es lamentable, pero se da. Y en forma de broma también. Yo he sido una de esas personas que he hecho ciertas bromas pesadas a algunos hermanos, y después de estudiar este tema, y que agradezco al hermano Tony que me pidió que hablara de esto, porque he tenido oportunidad de estudiar bastante este tema, me he dado cuenta que, que, que la mayoría hemos estado muy mal en cuanto al racismo. Es que no lo notamos, no lo podemos notar, pero sí está el racismo en la iglesia de esta forma. A veces hacemos bromas, algún hermano lo hacemos sentir mal por alguna apariencia física. A veces cuando alguien tiene el pelo liso como el mío, se le dice que punchamos la pelota, si cabeceamos la pelota la punchamos, y cosas. Solo estoy poniendo ejemplos cómo de una manera tan sutil el racismo entra a la iglesia. En forma de chiste, a veces hacemos chistes de personas de color, hacemos chistes de personas indígenas, hacemos chistes de personas que son bajas de estatura, hacemos chistes de personas que son labio leporino, de personas que tienen estrabismo. Le voy a decir, hermano, le voy a decir que si usted está involucrado en eso, debe arrepentirse. Yo no tengo duda que hay que arrepentirse de esas cosas, y, y hacer un alto, porque la iglesia está siendo bien perjudicada y dañada por ese tipo de cosas. Y las burlas también. En otras ocasiones, hemos sido testigos nosotros, hemos oído a hermanos burlarse de otros, de alguien que no canta bien un himno, de alguien que se equivocó en una frase, y cosas así. Todos hemos sido testigos. No vamos a cerrar los ojos a eso. En otras ocasiones el racismo se manifiesta hasta de forma vulgar. Estoy hablando dentro de la iglesia. Se forman grupos de hermanos que empatizan entre sí, y una vez agrupados se vuelven indiferentes o detractores de todo aquel que no empatiza con ellos. ¿Se da? ¿Sí o no? Dígame si no se da. De modo que se llega hasta el punto de sentir rechazo por algún miembro de su mismo grupo, de su círculo, si éste se mezcla con los antipáticos. Ah, este es de aquel grupo, vos. Ah, es que este se lleva con aquellos, se lleva con aquel. Eso es racismo. Sépalo, sépalo, y no está bien. Cuando usted practica ese tipo de cosas, está muy mal, más de lo que usted cree, más de lo que usted se imagina. Si se quiere seguir cerrando los ojos a tan grave problema, adelante. Pero yo no seré como nunca lo he sido. Se entiende que todo ese tipo de acciones está relacionado con la inmadurez. Como dije anteriormente, venimos culturizados, traemos una cultura, pues, que de una manera consciente o inconsciente se nos inculcaron ciertas cosas, y no las vemos, no las notamos muy bien, pero son reales y causan mucho daño. Entonces está ligado con la inmadurez. Puede
Podemos pensar en aquel texto que dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Entonces conozcamos de estos temas, de las conductas que Dios espera de nosotros, como sus hijos. La iglesia está fragmentada ahora. Oiga esto y lo voy a repetir. La iglesia está fragmentada ahora. Hay rechazo, indiferencia, antipatía, habladuría, disensiones, pleitos, personas emitiendo juicio contra otros sin ningún temor a estar equivocados. Si fueran los miembros comunes los que tienen este tipo de conducta, estarían muy mal, pero es grave cuando se trata de los maestros, de los líderes, predicadores. Dios dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Ese es imperativo, es un mandamiento, debemos amarnos unos a otros. Si usted tiene valor de burlarse por la espalda de un hermano, sacar carcajadas de un desperfecto físico de algún hermano o de cualquier persona que no sea hermano. Si usted tiene ese valor de hacer, está en una situación muy grave, está muy mal. También en Proverbios capítulo 28, versículo 21, dice, hacer acepción de personas no es bueno. Hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. El pecado de prevaricar. Emitir juicio. Prevaricar es emitir juicios mal sabiendo que está mal. Sabiendo que solamente está causando daño. Eso es prevaricato. Prevaricar. Si usted no tiene valor de enfrentar a alguien que según usted está mal, sino que en lugar de ello difama, lo denigra por los pasillos, sepa de una vez que usted está fomentando el racismo, el clasismo y la crueldad. Usted debe enfrentar al individuo o callar, con el fin de no causar daño. Si enfrenta al individuo y lo persuade y lo hace cambiar, ha ganado un alma y va a cubrir multitudes de pecados. Si no lo hace y guarda silencio, entonces guarda silencio por no tener suficientes pruebas, entonces también lo hace para no causar daño. Mientras que cuando anda diciendo cosas o emitiendo juicios, pues está dañando a las otras personas y está causando muchos daños colaterales. Y debe pensar en eso. Si alguien escucha solo la conclusión de este tema, nunca pensaría que me estoy refiriendo a personas que marchan con ropas blancas hacia el cielo. Si alguien solamente escucha esta conclusión, jamás pensaría que estoy hablando de personas que marchan con ropas blancas hacia el cielo. Muchas gracias, hermanos.